Maestras, maestros, bienvenidos al canal del Centro de Aprendizaje Activo. Un fuerte abrazo desde Baja California Sur. Comentarles que en este video vamos a platicar acerca del resumen de los 7 ejes articuladores de la educación básica. Y bien, recordemos, estamos en la tercera sesión de Consejo Técnico Escolar. Y si bien es cierto que se lanzaron dos versiones en cuanto a las orientaciones, la verdad es que las actividades correspondientes a esta tercera sesión son exactamente iguales para todos los niveles de la educación básica. Recordemos, el gran tema de esta sesión es precisamente los 7 ejes articuladores. De hecho, para eso vamos a utilizar este documento y sobre todo me voy a ir directamente al plan de estudios en esta versión, que también lo dejamos en la carpeta digital, porque bueno, esta versión sí te permite hacer la búsqueda de las palabras clave y demás. La otra versión que está en la carpeta de la Secretaría, pues es básicamente una imagen, por lo que no nos da esa posibilidad, pero el contenido es el mismo, ¿de acuerdo? Y también recordarles que en la descripción de este video vamos a poder encontrar un enlace y también el primer comentario para descargar este formato y todos los materiales para este CTE totalmente gratis. Y bueno, este formato tiene la intención de apoyarnos en este registro, en este análisis, en las actividades que ya platiqué en otro video de cómo realizar este producto, estas actividades para esta tercera sesión. Y bien, ya con este preámbulo, con este contexto, vámonos directamente al plan de estudios y vamos a encontrar esta información pues un poco más adelante. Fíjense que aquí está interesante porque el documento pues sí es bastante extenso. Miren, ya lo tengo subrayado, ya tengo algunos elementos identificados y voy a comenzar comentándoles lo siguiente. Aquí en la sesión número 3 nos dicen, oye, sí es importante que tengamos muy en cuenta lo que corresponde al perfil de egreso de la educación básica. Y está por acá. Y fíjense que este perfil de egreso son 10 rasgos deseables que el alumno tendrá que demostrar al concluir su educación secundaria. Obviamente, cada nivel educativo va a abonar algunos elementos a cada uno de estos rasgos. Estos ya los revisamos en un video anterior, ya tiene tiempo ese video, pero básicamente nos habla de un estudiante, un alumno, una alumna, con un sentido mucho más humano. Recordemos que en el plan anterior, Aprendizajes Clave, pues era un plan muchísimo más académico en el cual se observaba un perfil de egreso por cada nivel educativo, en el cual pues era sumamente académico. Aquí más que nada habla acerca, sí, de la parte humana, sí hay algunos rasgos académicos, pero también habla acerca de obligaciones, de derechos, algunas también cuestiones legales, también la forma de convivir y demás. La verdad es que está interesante, son 10 rasgos. Si quieren saber más detalles, pueden visitar el canal, el Centro de Aprendizaje Activo, ahí está toda la información, porque bueno, en la tercera sesión nos dicen, oye, pues es importante, muy importante ver cuáles son las ideas principales de este perfil de egreso y sobre todo cómo se observa en la práctica educativa, en mi quehacer docente. Posteriormente a eso ya aparecen estos 7 ejes articuladores del currículo de la educación básica. Ya en un resumen rápido les platicaba acerca de estos 7 en menos de un minutito en nuestra cuenta de TikTok, así nos pueden buscar, Centro de Aprendizaje Activo, les damos todos los detalles. Pero bueno, básicamente aquí se habla que estos 7 ejes articuladores contienen los rasgos propiamente humanos de la formación de ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática. Tal cual, el texto nos dice lo siguiente. Estos ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación. Entonces estamos hablando de los campos formativos, que de hecho es el tema que continúa después de los ejes articuladores y que vamos a ver a través del programa que ya tenemos de las sesiones de CTE, que después en cada una de las sesiones vamos a estar analizando un campo formativo. ¿De acuerdo? Continúo con la lectura y al mismo tiempo conectan las acciones de enseñanza y de aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana. Esta doble conexión favorece la integración del proceso de aprendizaje de los estudiantes, propiciando un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos aprendidos. Y bueno, es aquí donde ya nosotros tenemos que buscar, sobre todo reflexionar acerca de las ideas principales que nos están compartiendo en el texto y verificar de mi práctica cómo se está observando este elemento, este eje articulador. Y para ello, pues vamos a revisar cada uno de ellos, ¿sale? Y voy a dar la versión resumida, porque la verdad es que sí es un texto bastante eh, eh, largo, extenso. La verdad es que sí creo yo que nos va a llevar tiempo.
Por eso, una de las sugerencias que creo interesantes retomar es que previo a la sesión podamos hacer la lectura, a lo mejor repartirnos en cada uno de nosotros los ejes articuladores en equipo para poder, bueno, ya sintetizar la información, comentarla. Sinceramente, no nos alcanzaría el tiempo del Consejo Técnico Escolar y aquí sí sería interesante esto. Miren, les aviso que en el texto, en el documento, aparece muchísima información en el cual se nos da a entender qué cosas se hacían mal, ¿de acuerdo? Como que hay mucha comparación con el plan anterior. Nosotros en este momento lo que vamos a rescatar es buscar el significado y el propósito de este eje articulador, porque les digo, la verdad es que sí, el texto hace mucho énfasis en eso, en lo anterior, cómo estaba mal y demás. Bien, la inclusión como tal nos habla acerca de de una característica decolonial de la educación, ¿sale? Que es importante lograr esa decolonización, que básicamente se refiere a que nosotros como país, pues tendremos que vivir ya nuestras tradiciones, nuestras costumbres y alejarnos de esas formas de vida europeas, ¿no? Como tal, así lo googleé y así me apareció. Y esa es la información que en este momento les puedo comentar. Seguramente hay quienes van a tener muchos más datos. Ahí en los comentarios sería interesante que nos los escribas, porque básicamente aquí se habla, sí, de la inclusión, también en cuestiones de eliminar y sobre todo minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación, pero entendidas que nosotros como mexicanos, como tal, tenemos ciertas barreras que tendremos que enfrentar juntos y sobre todo pues salir avante, todo enfocado en términos de los estudiantes. Aquí es importante recalcar que la parte de la inclusión se busca que se generen relaciones pedagógicas que vinculen la realidad de las y los estudiantes que tienen alguna discapacidad con el conjunto de la comunidad escolar y la comunidad local. Y es aquí donde toma sentido este concepto de buscar la decolonización, es decir, centrarnos nuevamente en la parte de la comunidad escolar y de la comunidad local. De verdad que este plan de estudios se centra mucho en su esfuerzo, en su discurso, en lo nuestro, en mi escuela, en mi contexto inmediato, en mi pueblo, en mi ciudad, en el lugar donde vivo y cómo se puede aprovechar todo eso. Ya lo hemos visto incluso en los tipos de proyectos que se están trabajando, ¿de acuerdo? Incluso hay uno que tiene que ver con el servicio comunitario, también los basados en problemas que ya existen en mi comunidad. Y eso lo vamos a ver en el desglose de cada uno de los tipos de proyectos. ¿Sale? De hecho, me adelanto un poco para que vean cuál es el sentido que aparece. Y de hecho, bueno, me voy a este tema. Aquí ya nos aparece más adelante el esquema en el cual todos estos ejes articuladores se van a incluir en lo que corresponde la comunidad escolar. ¿De acuerdo? Este es el gran cambio que existe porque antes los esfuerzos, ¿se acuerdan? Estaba en el aprendizaje del estudiante. El estudiante era el centro. Aquí ya este plan de estudios nos dice, oye, ¿sabes qué? En el centro, pues no está el estudiante como tal, está la comunidad. Y la verdad es que se ha generado muchísimo debate al respecto porque de pronto decimos, oye, ¿no sería más interesante que el estudiante sea el centro de todo nuestro trabajo? Y bueno, hay argumentos que dicen, bueno, lo que pasa es que el alumno como tal sí está en el centro también, en esta comunidad, y sobre todo buscar que el alumno impacte en su comunidad. Por eso aquí, y aquí está esta flor, nos hablan acerca de toda esta comunidad y de cómo las niñas, niños y adolescentes van a impactar en ella, ¿sale? O sea, hay un doble sentido en este nuevo concepto y sobre todo cómo el estudiante va a impactar en su realidad, ¿sale? Esos serían los dos elementos que es importante rescatar. Reitero, ya no es solamente el alumno como tal, sino la comunidad, un sentido de pertenencia. Y bien, vamos al número dos, a este perfil, perdón, este eje articulador que habla acerca de pensamiento crítico. Y tal cual se habla acerca de un desarrollo gradual de capacidades que implica un proceso a partir del cual establecen los estudiantes relación entre conceptos, ideas, saberes y conocimientos. El pensamiento crítico formado motiva a las y los estudiantes a realizar un juicio sobre su realidad y ponerla ante el tribunal de la crítica y la argumentación. La verdad es que buscar y lograr estudiantes críticos ha sido una meta que ya nos hemos planteado anteriormente, pero bueno, aquí lo interesante es a través del debate, la argumentación, de datos sólidos como tal,
y sobre todo ver que las sociedades van cambiando. Esa parte me parece muy rescatable en el enfoque humanista que estamos trabajando con este nuevo plan y sobre todo esta parte del derecho, promoción de la derechos de los estudiantes, de la comunidad y algo que me parece muy padre, la verdad es que sí lo puedo mencionar, es el reconocer y no permitir injusticias. Eso me pareció muy bien. Recuerden, para poder utilizar esta tabla, lo pueden descargar en la descripción de este video, está un enlace para poder utilizarla y ahí pueden ir registrando sus ideas, ¿sale? Para compartir. Finalmente son los propósitos de la sesión. Tenemos el número 3, la interculturalidad crítica. En este eje, bueno, nos habla acerca de esta multiculturalidad y sobre todo que ya no es solamente algo múltiple, sino que es algo que se va interconectando. Por eso ya el concepto se va a hablar acerca de interculturalidad, cómo nos estamos relacionando con los demás. Y bien, se habla acerca de que existe precisamente diferencias, pero esas diferencias no deberían delimitar nuestra convivencia, nuestro avance o la forma en que vamos a trabajar conjunto. Y aquí nos hablan acerca de lo siguiente. Este eje articulador parte del valor y dignidad de todas las formas de vida en su diversidad. En ese sentido, se busca que la formación de niñas, niños y adolescentes en todos los niveles, grados y modalidades de la educación básica permita la construcción de una idea de ser humano encarnada en un sujeto colectivo que forma un todo con la naturaleza. Entonces, nuevamente nos aparece este concepto de comunidad, de que no somos seres aislados, sino que nos vamos a relacionar y que esa relación sea en beneficio para todos. El siguiente, el número 4, es la igualdad de género. Y aquí nos habla algo interesante. La ciudadanía democrática es el reconocimiento de que las mujeres y los hombres son iguales en derecho, con capacidades de decisión, acción y autonomía para construir su vida con pleno uso de sus libertades. La verdad que esta parte del texto sí es amplia, sí es extensa. Aquí es donde más nos hablan acerca del contraste que se está observando, según los teóricos que hicieron este documento, en los modelos anteriores. Y tal cual, este eje propicia un replanteamiento de los contenidos de las ciencias y humanidades en los que prevalecen paradigmas de verdad y universalización que desconocen la igualdad entre hombres y mujeres, sobre todo niñas y adolescentes en pobreza, indígenas y afrodescendientes, que bueno, esto ya lo platica la Ley General de Educación y básicamente pues nos hablan acerca de estas posibles barreras que están enfrentando nuestras niñas, nuestros niños con la intención de brindar equidad. Aquí lo interesante pues sería que todos tengamos nuestro derecho a la educación asegurado y en las mejores condiciones. El número 5 es vida saludable, ¿sale? Y bueno, tal cual nos dicen que la salud es un hecho social. La salud también es un hecho histórico, ya nos dan cuenta de todo un proceso que se ha vivido, de alguna transformación de la sociedad y más adelante pues ya nos dan más información acerca de qué se busca con este eje. Y aquí sobre todo se rescata que se busca enseñar a las y los estudiantes a desarrollar un poderoso sentido de dignidad sobre sí y sobre las demás personas. Ojo, más adelante nos dice que este eje procura introducir en la vida escolar la comprensión de una salud humana y medio ambiente son organismos vivos interdependientes. Y la verdad es que me pareció sumamente interesante porque también reconoce, además de la salud física, la salud emocional y la salud mental. A mí me parece sumamente importante porque, bueno, ya hablamos acerca de personas, me incluyo tal cual, integrales que de pronto, pues, podemos tener tanto muchísimas dificultades como muchísimas ventajas, fortalezas, que bueno, en el reconocer nos podríamos apoyar y sobre todo, pues, atender todas las problemáticas que estemos enfrentando. La número 6 nos habla acerca de la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Y aquí nos dicen, bueno, el acercamiento a las culturas a través de la lectura de la lengua escrita permite a las y los estudiantes desarrollar habilidades como la expresión escrita o la comprensión lectora. Este eje, pues seguramente va a estar presente en muchas de las actividades que realicemos con los estudiantes y nos dice lo siguiente, la lectura y la escritura son prácticas que contribuyen a hacer de la escuela una comunidad de lectoras y lectores que se acercan a los textos para comprender algo de su mundo cotidiano, para conocer todos otros modos de vida
para descubrir otras formas de utilizar el lenguaje y darles nuevo sentido o defender su propio pensamiento a través de la producción de textos. A mí me parece muy padre y subrayé esta parte porque de pronto observamos que aquí también están algunos elementos del eje articulador de pensamiento crítico. Si nos damos cuenta, esto significa que los ejes articuladores, si bien se pueden trabajar en algunos momentos, también son ejes que se van a relacionar entre sí. O sea, no son estáticos, aquí se está vinculando y sobre todo vemos este dinamismo, por lo que aquí se ven rasgos de ese eje articulador de pensamiento crítico. Y bien, en el número 7 tenemos artes y experiencias estéticas. Este eje busca valorar la exploración sensible del mundo, reconocer y recuperar el valor formativo de las experiencias artísticas y estéticas. Y tal cual, más adelante nos da una idea mucho más clara. Las artes representan en el aprendizaje de las y los estudiantes la posibilidad, más allá de su función expresiva, de encontrar su capacidad de sentir e imaginar para romper con el dualismo de razón versus los sentimientos. De pronto, pues es algo que históricamente se ha pensado que por un lado está la razón y por otro lado están las emociones o sentimientos, y que los afectos son la argamasa del aprendizaje, de tal suerte que imaginación y afectos se reconocen como potencialidades humanas fundamentales. Y aquí estamos viendo que, si bien es cierto que históricamente se habla acerca de este dualismo, de que por un lado está las emociones, por otro lado está el pensamiento razonado y demás. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta que este enfoque nos dice, bueno, aquí se tendrá que trabajar de las dos maneras y estas, en lugar de ser enemigas o fuerzas que se están, bueno, contraviniendo, sería mejor armonizarlas, trabajarlas en equipo y sobre todo potencializarlas. Desde ese punto de vista, familia SEA, después de estos 7 ejes articuladores, pues ya nos aparece este esquema que hace un momento compartí también con ustedes, en el cual están todos los ejes articuladores para después mencionar y sobre todo señalar los campos formativos y en el centro esta idea de ya no solamente el estudiante, sino la comunidad como tal. ¿De acuerdo? Familia SEA, yo espero que este video sí haya sido de utilidad. Si les gustó, dejen un me gusta, suscríbanse, compártanlo en todas sus redes sociales. Muy contento de estar con ustedes. Les deseo lo mejor, muchísimo éxito y nos vemos